cuando tú encuentras en una investigación de Cábala una idea que la podemos compartir entre nosotros, y te digo, mira, Yabel, mira esta idea que es totalmente, está fuera, no la conoce nadie porque la escribió tal cabalista que nadie lo recuerda. ¿Por qué motivo esto original nos produce tanta alegría? Porque para mí este cabalista estuvo en relación con la libertad de su alma. Y por eso lo original nos atrae. Nos atrae lo original porque alguien pensó por sí mismo, alguien se conectó con su propia Neyamá. Y me parece que esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo que estamos pidiendo hoy. Lo que ya los cabalistas más originales, que yo diría que en la cábala todos los cabalistas fueron originales, porque por ese motivo tienen este nombre, ¿no? Para mí, un cabalista es el que puede extraer de la matriz secretos. Y al final, ¿qué son los secretos de la matriz? Ideas originales que nunca se revelaron. Es lo que se llama un hidush, una novedad. Así es. Sí, fíjate que tocaste algo importante, el pensamiento, la capacidad de pensar. ¿Qué significa esto? La originalidad de cada autor, lo cual nos lleva a que cada alma tiene una originalidad que tiene que extraer y tiene que revelar, pero es algo que esa alma, esa Neshama, tiene que extraer por sí misma. ¿Qué sucede? Que esa revelación o ese pensamiento a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque la institución o la cultura a veces nos dice, bueno, la forma a veces que se aprendan estas cosas, y eso también nos pasa en la Kabbalah, es de que, bueno, él es un gran cabalista, solo él puede tener originalidad, solo él puede tener hidush. No, en el judaísmo hay un concepto que dice, todo el mundo puede traer hidushim, todo el mundo puede extraer novedades del texto. Eso le está devolviendo a la persona la fuerza y le está diciendo, usted también puede pensar porque el Creador le ha dado a usted también la capacidad. Ahora, en la sociedad, de alguna forma, se nos ha hecho ver que el único que puede pensar es el rabino, o es el pastor, o el imán. Y cuando nosotros decimos que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel, no dice se la entregó al rabino solo, o se la entregó a aquel o al estudioso. No, es propiedad de cada persona. Entonces, cada persona tiene ahí una relación con el Creador, y cada persona es responsable de extraer la luz que tiene y le corresponde extraer a cada persona de la Torá, que básicamente lo que está haciendo es sacando la originalidad de su pensamiento, sacando la originalidad de su alma, lo cual es difícil porque cuando surge una idea novedosa pueden pasar dos cosas. O, como bien dices, la festejamos, pero si la idea es muy adelantada, puede ser que se la ataquen. Totalmente. Entonces puede ser difícil. Totalmente, por ese motivo, vuelvo a reiterarlo y lo dijimos en algún otro diálogo que tuvimos juntos, tu recuerdo de Spinoza al ir a la tumba, lo que plantea es, tú has, señor Spinoza, el alma del señor Spinoza, ha extraído un nivel de originalidad muy grande. Cuidado que Spinoza habló de San Pablo, así que nos vamos a meter en un berenjenal, pero no importa. Pero Spinoza de alguna manera representa un adelantado para su época, y estoy de acuerdo totalmente que creo que todos los cabalistas han sido adelantados para su época. Ahora, me parece que hay que volver un poco para atrás en qué. ¿Por qué no todo el mundo puede sacar la originalidad de la Neyamá? Porque todo el mundo no quiere hacer el esfuerzo para sacar esta originalidad. Es decir, aquí tenemos que también ser conscientes de que hay mucha gente que no sabe hacer el esfuerzo, que no quiere hacer el esfuerzo, o que no está entrenada para hacer el esfuerzo, pero hay un esfuerzo, porque para ser original no es copiar y pegar. En las redes se puede copiar y pegar, pero eso no es ser original. Yo puedo escuchar a uno y repetir lo que dijo el otro. Eso no me hace nada original, porque no me conecta con mi Neyamá. Acá lo que estamos pidiendo es, usted sea original. El otro va a venir y va a decir, mire, para ser original necesito mucho tiempo, mucho esfuerzo. Así que, ¿qué prefiero? Prefiero que el pastor, el imán, me diga lo que tengo que hacer. Es decir, vas a un católico y el católico te dice, bueno, Jesús no sabía que dijo Shema Israel, yo sigo pensando en la Trinidad,
porque no quiero pensar mucho, no quiero leer el Nuevo Testamento. En el mundo judío, bueno, quiero pensar que la que se casó Yosef es con la nieta de Dina, y no leer el texto de la Torá directamente para darse cuenta de que ahí no había ninguna nieta de Dina, sino que ahí estaba la hija de un idólatra. Es decir, a mí me parece que hay una ignorancia en muchísimas almas que se manifiesta en el no hacer el esfuerzo. Pero hay que hacer el esfuerzo. Es decir, hay que valorar que si alguien quiere extraer originalidad, tiene que haber un esfuerzo para extraer esa originalidad. Es decir, la libertad no se gana pidiéndole a la institución libéreme. Y la libertad se gana cuando uno piensa originalmente desde un esfuerzo personal, donde la institución ahí ya no puede intervenir. A no ser que sea la época de la Inquisición y nos empiecen a perseguir a todos. Pero la institución no puede frente a la alfabetización y la profundidad intelectual de una persona. A mí me parece que aquí hay que, cuando decimos que se despiertan las almas, en términos espirituales, es que la gente lea, medite por sí misma y haga el esfuerzo de la lectura, haga el esfuerzo de la comprensión, haga el esfuerzo de la meditación, porque si no, no hay libertad posible. De la libertad que estamos hablando no es me libero de la institución y me fui, porque si no caemos en el pueblo de Israel salió de Egipto, no hay Torah y cada uno no sabía lo que hacer. No estamos hablando de esa libertad. La libertad de la que estamos hablando del alma es una responsabilidad que va a tener el alma en su propio crecimiento y una responsabilidad relacionada con un esfuerzo que tiene que hacer el alma para ser libre. Es decir, ser libre no es gratis. En un esfuerzo interior y quizás con el rechazo del exterior.